Bien, nuevamente sean todos bienvenidos, hermanos, a esta cuarta clase. Eh, Vamos a entrar ya propiamente a algunos elementos de cada libro poético y sapiencial dentro del Antiguo Testamento y vamos a iniciar con el libro a los Proverbios. Esta es la parte introductoria. Eh, Posiblemente la otra semana continuemos con Proverbios y vamos a hacer una grabación extra para que los apoye también en el contenido, ¿verdad? Eh, entonces, el tema es los proverbios de Salomón. Eh, ¿Por qué Salomón? Bueno, vamos a ver más adelante que los rabinos, los eruditos, los sabios hebreos del Antiguo Testamento le atribuyen a Salomón la mayoría de proverbios, de sentencias, refranes, dichos. Y recuerden que uno de los elementos, y esto va para todos los libros del Antiguo Testamento, uno de los elementos cruciales para que la comunidad rabínica, aproximadamente el siglo 3, 4 antes de Jesús, de estos libros por canónicos e inspirados, es que tenía que haber sido escrito por un profeta. Y entonces, eh, Salomón es considerado un profeta, tal vez no como los profetas que ustedes han estudiado en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que David era un hombre conforme al corazón de Dios y tenía algunos elementos como del profeta. Salomón no ocupaba, por ejemplo, de profeta alguno, porque dice la escritura que él hablaba con Dios. Es interesante eso, pero bueno, aunque eso es otro tema, lo que les quiero decir es que libros, por ejemplo, como el Pentateuco, son atribuidos a Moisés, el gran profeta de Israel. Josué atribuido a Josué mismo, considerado otro patriarca, y así todos los libros del Antiguo Testamento se le atribuyen a personalidades creíbles y con autoridad divina dentro del Antiguo Testamento. Por eso hablamos de los proverbios de Salomón. De hecho, el título en hebreo así dice, los proverbios de Salomón. Iniciemos con el término singular de proverbios, que es el proverbio, del hebreo mashal o masal, que este término hebreo es traducido como proverbio, refrán, enigma, ejemplo. El término masal no solo se traduce como proverbio, sino como refrán, como enigma, como ejemplo, y a veces adquiere el término de parábola. El mashal hebreo, o sea, el proverbio hebreo, o el refrán hebreo, o el enigma hebreo, es en sí misma una forma de enseñar. Es un método. ¿Mm? No sé quiénes de ustedes son maestros, pero en la pedagógica a uno le enseñan métodos de enseñanza o en la escuela de pedagogía de la nacional o en algún curso de maestría o no sé. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, el sistema virtual también es una metodología y usamos el método de una conferencia vía una plataforma educativa y estamos dialogando, estamos haciendo un monólogo, estamos conversando. Bien, para transmitir enseñanza, para transmitir, por ejemplo, lo que hemos visto de la sabiduría, eh, cómo debemos conducirnos en la vida, utilizaron los hebreos, los rabinos, los sabios, el proverbio. Por eso hablamos que el mashal es una forma de enseñanza por medio de la cual esta forma de enseñanza explica conceptos, explica ideas.
como el comportamiento, como el temor a Dios, como el consejo, etcétera. Más acerca del nombre del libro. En las versiones en español aparece proverbio. En la versión griega del Antiguo Testamento aparece un término que se lee paroimia y el término hebreo mashal. Casi todos se parecen en su traducción. Como referimos anteriormente, mashal, solo el término significa también, y por eso es traducido en la versión del Antiguo Testamento hebreo de Proverbios, similar a, ser como o comparado como, ¿verdad? Porque recuerden que el proverbio también puede ser un enigma, un ejemplo, una parábola. Entonces también tiene ese alcance. O refrán de. En griego, el término adquiere el significado de máxima o de refrán. Y en español adquiere el significado de dicho sabio. De que el proverbio es un dicho sabio. Casi todas se parecen, o todos los significados, todas las traducciones se parecen, pero cada idioma tiene algún distintivo. Obviamente, nosotros partimos del hecho de que como el libro se escribe en hebreo, entonces le damos la preeminencia a la traducción que se hace del hebreo directamente. Eso no quiere decir que los otros significados no sean ricos o no nos ayuden a determinar el significado global o más genérico de qué es un proverbio. El término proverbio, ya hablando de latín, significa, viene de dos palabras, ¿va? Pro y verba. Esas dos palabras pueden significar en lugar de palabra. Un proverbio en realidad es una frase que da lugar a muchas palabras. Era un método, por eso hablamos de un método de enseñanza, porque era un método, una forma en que los sabios transmitían el mensaje a las jóvenes, o es un método que usaban los padres de familia para educar a sus hijos. Porque un refrán, un proverbio, que es un principio sabio, puede enseñarnos mucho con una frase corta. En la Biblia dice, instruye al niño desde su juventud, o instruye al niño en el camino del Señor. Ese tipo de refranes, de proverbios, nos dan a entender muchísimas cosas. Eso es un machal. Ese es un proverbio. Esa es una paroimia, ¿verdad? En griego. Todo eso. Lo rico del proverbio y los proverbios es que cada proverbio del libro nos dice muchas cosas en pocas palabras. El libro de los proverbios, por ejemplo, el nombre del libro, nos dice o nos instruye a los principios de la sabiduría. Los proverbios de Salomón nos instruyen a los principios de la sabiduría. Los proverbios de Salomón, el libro, nos da directrices de carácter moral
para vivir mejor. Los proverbios de Salomón nos exhorta de manera de manera práctica, a afrontar los problemas de la vida. Tres cosas que nos instruye o nos enseña el libro de los proverbios y en sí los proverbios de Salomón como título del escrito es sabiduría, vivir mejor y confrontar o afrontar los problemas de la vida. Que si usted ve es relevante, sigue siendo relevante los proverbios hoy. Hoy necesitamos sabiduría. Hoy necesitamos saber vivir mejor, ¿sí? Con directrices de carácter ético, moral, práctico. Por eso también los proverbios nos exhorta a confrontar los problemas de la vida o afrontarlos de una manera sabia. Eso nos enseña el libro. Como esto es una introducción, hermanos, todo lo que vamos a ver es parte de dicha introducción. Y aquí, en este segundo apartado, vamos a observar 4 puntos principales. Vamos a ver algo de la historia de redacción del texto, proverbios en el canon, cómo está estructurado el libro y vamos a retomar el tema de paralelismos, hablando de que es una peculiaridad de la sabiduría hebrea. La última clase estuvimos viendo los paralelismos. Bueno, de hecho vamos a retomar los paralelismos en todo el resto de la clase como parte de una característica a la hora de la interpretación de cada uno de los libros, porque es muy importante entender esto de los paralelos. Bien, hablemos de la historia de la redacción. Machelin Salomón o Salomón. Ese es el título que le dan los rabinos al libro. Los proverbios de Salomón significa esa frase que está ahí en hebreo. Proverbios, hermanos y hermanas, es el libro más típicamente sapiencial. O sea, todo lo que hemos hablado de la sabiduría, digamos, en términos de conceptos, ejemplos, ¿ah? El libro de los proverbios lleva el primer lugar. Pura sabiduría el libro. El libro recoge bajo la forma literaria del mashal, del proverbio, del refrán, del ejemplo, de la parábola y de la instrucción, lo más genuino de la sabiduría de los israelitas, de la sabiduría hebrea. Tanto, recuerden, la sabiduría culta, la sabiduría que se da en las cortes reales, tanto de Israel como los pueblos, los grandes imperios alrededor del Antiguo Testamento, como la sabiduría popular, el populacho, el vulgo, el pueblo bíblico, los pastores de ovejas, los que hacían tiendas, las mujeres que iban a traer agua al río, al pozo. Esa sabiduría popular y esa sabiduría culta son recogidas por los sabios en forma de mashal, en forma de proverbio, e insertadas en el libro a los proverbios. Recuerden, decir refranes, proverbios es casi lo mismo. Los refranes, los proverbios son testimonios del pasado, del pasado del pueblo recogidos en el libro, pero con una herencia viva, con una herencia transmitida de generación en generación. Los proverbios de Salomón, el libro,
recogen experiencias de un padre sobre el trato hacia los hijos, en la educación a los hijos, por ejemplo. Recoge tradiciones como la mujer virtuosa o escoger a un camino sobre el otro. Y esos refranes y esos proverbios, que algunos fueron compuestos en el pasado y mediante la tradición oral y después la tradición escrita, que fueron transmitidas entonces de pueblo y de generación en generación, hace viva esa herencia. Este libro de los proverbios puede ser definido, inclusive más que ningún otro del corpus del Antiguo Testamento, como un libro, hermanos y hermanas, compuesto del fruto de la reflexión pura, sapiencial del pueblo hebreo a través de los siglos en el Antiguo Testamento. Es como que se haya recogido desde la creación misma del pueblo y sus tradiciones toda una gama de reflexiones expresadas ya en forma escrita a través de un refrán, de un proverbio. Por eso se atreven a decir que sobresale sobre el resto de los libros del Antiguo Testamento desde ese punto de vista, desde el punto de vista de una reflexión, desde el fruto de la reflexión sapiencial del pueblo de Israel. No estoy diciendo que es el mejor libro, ni el... No, no quiero usar esa expresión y esa caracterización. Es una categoría de lo sapiencial. Este libro, hermanos, de los proverbios, supone un largo proceso de redacción, porque es que como al tratarse de una recopilación de tradiciones sapienciales del pueblo de Israel en toda su vida, es complejo entonces determinar la fecha de composición exacta. Por eso estamos hablando de historia de la redacción, ¿verdad? A eso vamos a concluir, hablando de la fecha del libro. Por eso supone un proceso largo de redacción, difícil de determinar o atrevernos a decir una fecha. ¿Por qué? Porque en el libro de los proverbios, en ese libro, concluyen, o sea, hay material precedente de la tradición oral que corresponde a tradiciones como la cananea o a los los pueblos cananeos, a los pueblos egipcios. Recuerden que Israel tiene antes de salir de Egipto, ellos tienen una ideología de la cultura egipcia, ¿verdad? Culturalmente está bajo yugo egipcio. Y después Israel, a través del paso del desierto, cuando conquista la tierra cananea, también se enfrenta a otra cultura más desarrollada que ellos, que es el pueblo cananeo. Y obviamente la influencia cultural que tiene Israel de estos pueblos no podemos negarla. De hecho, el proverbio 22 del 17 al 23 es una relación o una clara relación, ese pasaje, a un escrito egipcio que se llama Instrucción de Amenemope, que tiene que ver con un sabio egipcio de épocas anteriores a la formación de Israel. En este libro o en estas instrucciones egipcias da a entender consejos a su hijo de parte del escriba. Consejos sobre integridad, honradez, autodominio y amabilidad. Entonces vemos una clara referencia o una influencia, podría ser, de este tipo de cultura, de tradiciones en los proverbios. Esto nos lleva a pensar, y más que todo a los eruditos bíblicos, ha llegado a
han llegado a pensar de que algunos proverbios, como este 22 del 17 al 23, lo podríamos remontar hasta el año 1500 a 2000 antes de Jesús. No estoy diciendo del libro, estoy diciendo de algunas tradiciones que han influenciado al libro de los proverbios. La fecha, vamos a hablar de fecha temprana y fecha tardía. Cuando uno estudia la crítica, el análisis literario de los libros del Antiguo Testamento, una de las cosas más complejas de estudiar los libros del Antiguo Testamento es datarlos. O sea, las fechas correspondientes a la escritura del libro. La fecha de composición final del libro, ya con el título, es fijada cerca del año 190 antes de Jesús. A finales del siglo II, ¿verdad? Antes de Jesús, por Ben Sirá. A él se le atribuye la adaptación de este libro, no que lo redactó, sino la composición final. Y este mismo libro se inicia escribiendo basándose en los datos que presenta Proverbios 25.1, que son los proverbios de Salomón que copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Los datan estos proverbios, o se puede fijar, de inicios del finales, perdón, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo VII. Estamos hablando de los años 799 a 650 antes de Jesús. Entonces, la fecha más tardía de inicio del libro, de la redacción, estamos hablando entre el siglo VIII y el siglo VII, y la fecha temprana, la fecha de redacción final, entre el siglo II. Te podríamos hablar de que este libro tardó en redactarse 5 siglos, ¿verdad? Las colecciones más recientes que sirven de marco literario, porque ya vamos a ver en la estructura del libro de los proverbios que está compuesto por colecciones proverbiales o colecciones de refranes, de dicho. Este marco referencial nos dan dos colecciones, que es los primeros 9 capítulos y la última colección, que es el final, que es el 31 del 10 al 31. Estas dos colecciones las datan de la época persa, específicamente la época post-exilio. Recuerden, hermanos, los que ya llevaron Antiguo Testamento o libros históricos, y los que no han llevado, pues les recuerdo algo, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo al exilio babilónico allá por el año 606 antes de Jesús, en la época en que Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Son llevados al exilio. Ese sometimiento por los babilonios dura aproximadamente del 606 al 587, estamos hablando casi 20 años, y en esos 20 años hay tres exilios, ¿verdad? O sea, 3 tiempos en que los judíos han llevado cautivos. Y ya cuando retornan, y el primer retorno es después del edicto de Ciro en el año 536 antes de Jesús. Por eso hablamos de los 70 años del cautiverio babilónico. Pues ya cuando los judíos regresan del exilio, quien gobernaba el mundo de Oriente en ese entonces, o la mayor potencia mundial, era el imperio persa. Bajo el dominio persa es que los judíos regresan. Del dominio persa
dura más que el babilónico, aproximadamente 2 siglos, del 537 hasta cuando Alejandro Magno vence a Darío, allá por el 333 por ahí, antes de Jesús. Entonces, en esa época, en lo que llamamos el posexílico babilónico, ¿no?, después del año 537, son redactados estas dos colecciones. Por eso hablamos de que esto nos sirve como marco referencial, estas dos colecciones, que la mayoría de los comentaristas explican que Proverbios se terminó de redactar en el periodo posexílico, en el tiempo de los persas. ¿Y quiénes fueron los que compilaron los proverbios? Y algunos que escribieron los Bacamín o Pecamín, ¿se acuerdan? Los sabios, los maestros de Israel, los encargados de la educación de los jóvenes, los encargados del proceso de recopilación, copiado, adaptación y ampliación de material no exclusivo de Israel, sino de otras culturas. ¿Quiénes son? Los sabios, los Becamín. Esos son los encargados de hacer eso, los maestros. Estos fueron editores. Bueno, ustedes saben que es un editor, ¿verdad? Un editor es aquel que no necesariamente escribe, revisa el escrito, lo adapta, le da algunas correcciones y lo publica después. Entonces, estos editores relacionaron algunas colecciones con el rey Salomón, ¿sí?, y otras las relacionaron con los sabios de la corte del rey Ezequiel, del que ya habíamos hablado anteriormente. Ambas épocas, tanto si usted ve la historia de Israel, como les digo, no es una clase de libro histórico, pero hay que conocer estos elementos. Si usted, la época de Salomón es en el siglo 9 antes de Jesús, y la época del rey Ezequiel es en el siglo 7. Ambos son de la famosa época preexílica, o sea, antes del exilio babilónico. En estas fechas se redactaron esas colecciones, atribuidas a ambos reyes o a ambas cortes de sabios. Entonces, estos editores, al atribuir también a otros reyes fuera de Israel, como Agur o Lemuel, reconocieron de algún modo los contactos, de la sabiduría israelita o hebrea con la sabiduría extranjera. ¿Y cómo se refleja este contacto con otras sabidurías no propiamente hebreas? Con estos textos, estas colecciones que escribe el rey Agur y Lemuel, expuestas en los proverbios. Esta labor de compilación y edición, redacción, culmina con el título del libro, que ya les dije es Meshelin Salomón o Salomón, Proverbios de Salomón. Se termina de redactar después del periodo posexílico. Estamos hablando entonces siglo 3, siglo 2 antes de Jesús. Bien, antes de seguir con el otro punto, que es el lugar de Proverbios en el canon, vamos a dar un espacio para preguntas, comentarios. Así que queda la tribuna abierta, amados hermanos, para sus inquietudes o si tienen algún comentario que hacer. Hermano. Hermano Mario. Sí, bueno, me llama la atención mucho y me abre más el panorama, ¿verdad? Porque lo que se estaba enseñándonos, que la tradición oral del libro de Proverbios
procede de la egipcia y de la cultura cananea, ¿verdad? Hay algunos elementos correctos, sí. No podemos descartar de Sí. eso, esa influencia. Sí, entonces me viene a la mente porque todos estos proverbios de la cultura egipcia o esta sabiduría de la cultura cananea viene a través de un filtro humano, ¿verdad? De los hombres, viene a través de Sí, es de los escrita por los sabios. hombres, Sí. ¿verdad? Entonces siempre viene la pregunta a mí, no la pregunta, sino esa idea de que si cuando hicieron el canon del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue hecho por filtros humanos, ¿verdad? Y, y entonces yo pienso a veces de que Dios se mueve, se movió en esas culturas para que nosotros ahora tuviéramos todo ese conocimiento a través del libro de Proverbios y de toda esta gente. Entonces me llama mucho la atención eso, que Dios en su soberanía usó todas estas culturas, de que hablamos la egipcia, la cananea, imagina el tiempo que estuvieron los 70 años en el cautiverio. Sí. Y y esas mezclas, culturas, entonces me llama mucho la atención eso, que Dios usó todos esos canales para traernos Amén. Claro. todos estos libros para nuestra vida. Definitivamente. Porque a veces uno piensa que todo es exclusivo hebreo, ¿verdad? Y todo es Sí. exclusivo a través de Israel y a veces exaltamos a la nación de Israel por esas cosas que yo sé, el Señor es una nación que Dios la escogió, ¿va? Pero hay que ver que hay muchos elementos que no nacieron en la cultura hebrea de aquel Hebrea, tiempo y que ahora correcto. nosotros la usamos. Amén. Sí, Dios es un Dios de la historia también, un Dios que trasciende las culturas. El Antiguo Testamento, amados hermanos, obviamente van a encontrar ustedes mucha influencia de los imperios del mundo antiguo. Y similar ocurre, ayúdenme ahí con el micrófono, similar ocurre en el Nuevo Testamento donde hay influencia del pensamiento griego, ¿verdad? Entonces, definitivamente vemos en estos libros como los sapienciales esa influencia. ¿Otro comentario, aporte, pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame, Mil. Al principio usted mencionó que para que pasara al canon bíblico el libro de Proverbios se consideró que fuesen escritos y en general todo el Antiguo Testamento por profetas. Correcto. Y observamos en Proverbios que hay proverbios y, bueno, refranes y máximas también que se copiaron de otras naciones, y en el caso de Agur y Lemuel, que no eran propios de Israel. Entonces, ¿cómo hicieron para considerarlos inspirados esos pequeños párrafos o esos pequeños proverbios que no fueron propiamente de Salomón, sino que de personas extranjeras? Bueno, pueden preguntar, sí. Fíjense que los eruditos hebreos, antes de Jesús, en la época de Jesús, llegan a las conclusiones que para que el libro fuera reconocido como divinamente inspirado, tenía que ser escrito por un profeta. Pero no significa que o todo el libro o parte del libro no se especifica. Eso tiene un nombre. Recuerde, y esto es igual idéntico para el Nuevo Testamento. Para que el libro fuera considerado, y le voy a responder con el ejemplo del Nuevo Testamento. Para que un libro del Nuevo Testamento sea considerado inspirado, tenía que haber sido escrito por un apóstol directo de Jesús o un discípulo de un apóstol directo de Jesús. Y todos los 27 libros, digamos, cumplen con esos dos requisitos. Bueno, algo parecido ocurre en el Antiguo Testamento, pero no se especifica que letra por letra tiene que haber sido escrita por este autor. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene inspiración divina y por eso hablamos de 100% divina, pero hablamos también de esa parte humana que le dan los escritores, los hagiógrafos, los escritores santos a la Biblia,
y por eso hablamos de 100% humana. Y no se descarta que todos los libros obviamente tengan influencia de otras culturas. Pero esto no le resta autoridad al hecho de que aunque Proverbios sea una colección de dichos, máximas y refranes, y no todas escritas por Salomón, sino por sabios y otras recogidas de otros sabios que no son de la cultura hebrea, tampoco sea impedimento para que sea considerado en el canon. Ahora, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares tuvieron sus resquemores porque no toda la comunidad judía obviamente los considera inspirados, ¿verdad? Por esos pequeños detalles que presentan algunos libros como Salomón, que es una serie de colecciones. ¿Otra pregunta, comentario? A ver, hermanas, una hermana que se atreva, que haga un comentario. Hermano, quería decir algo. Diga. Es que sobre esta tradición antigua y con la pregunta que hizo el hermano último, yo sigo a un tipo en YouTube, buenísimo, me gustan las enseñanzas, pero la iglesia de ellos dicen que no cantan la música con instrumentos porque la cuestión del instrumento es una herencia que trajo el pueblo de Israel de Egipto en la cautividad. ¿Verdad? Y por eso ellos en sus reuniones no tocan instrumentos porque ellos piensan que es una herencia de la cultura egipcia. Entonces estaba pensando ahorita, entonces, ¿qué pensarán de los proverbios? Si los proverbios traen una tradición oral de mucho antes. Entonces me llamó mucho la atención eso. Sí, bueno, cada quien, ¿verdad? Respetamos opiniones y creencias. Hay algunas que creo que no ameritan el ser tan tajantes, porque a nosotros no nos afecta que Israel haya traído instrumentos o no de danza o de música, ¿verdad? Pues estamos hablando de que la Biblia, hoy tenemos que hacer reflexión hermenéutica, una relectura del significado de los textos, y no necesariamente todos los textos, y sobre todo los de carácter cultural, son aplicados a una cultura como la nuestra. Y a muchas iglesias o doctrinas tratan de adaptar algo cultural haciéndolo doctrinal. Y creo que ahí está el peligro. Bien, si no hay mayores participaciones, continuamos. Creo que hoy la clase va a ser corta. Vamos a hablar de proverbios en el canon. Bueno, esto ustedes ya lo saben porque en la primera clase lo vimos. El libro de proverbios está dentro de los Ketubim. Los Ketubim es la tercera parte de la Tanakh, que por cierto se me olvidó preguntarles en examen eso, pero ya lo puedo volver a preguntar. Torah, Nevin, Ketubim son las tres partes de la Tanakh, y dentro de los Ketubim, en el lado derecho de su pantalla, aparecen los poéticos o de devocional, los sapienciales y los otros libros, que no son de interés de estudio en esta clase, por eso no los vamos a tomar en cuenta. Entonces, Proverbios se encuentra en la Tanakh, en el canon hebreo, en los de sabiduría. Otros autores lo colocan en los que llamamos poéticos meramente. Y repito para que no haya confusión. Hay unos autores que dividen, o la Tanakh, mejor dicho, divide los que tuvieron poéticos, escritos y los de historia. ¿Se acuerdan? Dentro de la poesía están dos sapienciales, que es Job y Proverbios. Y se le agrega Salmos como el primero sobre todo. ¿Por qué? Porque los Salmos, digamos que hace la apertura a estos libros. Y están los escritos, contenido que contienen a cantares y a lamentaciones. Bien, desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de género literario,
como lo vimos en las primeras clases, los Ketuvim tienen a la poesía, que son 3, y a la sapiencial, que son 3. Y ahí está Proverbios. Entonces, el libro de Proverbios pertenece al grupo de los Ketuvim o los escritos dentro de la Biblia hebrea. Fíjense bien, los proverbios en el canon judío no fue fácil decidir por parte de ellos que entraran al canon. De hecho, hay 3 libros que costó que la comunidad judía de la época antes de Jesús entraran al canon del Antiguo Testamento o llamado Escrituras Hebreas, Tanakh, que eran Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Y bueno, la lógica nos dice, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, los consideraban de dudosa procedencia, porque hablaban meramente en metáforas, en parábolas, en enigmas, en refranes. Y entonces, si usted compara, amado hermano, el Pentateuco, los profetas mayores, los profetas menores o los históricos, y en la Tanakh se llaman la ley, la Torá y los Nevi'im, si usted compara la Torá y los Nevi'im con estos 3 libros, usted dice, wow, Cantar de los Cantares parece un libro de, no voy a decir de, ando buscando el término, muy sensual. ¿Mm? Un libro muy sensual, Cantar de los Cantares. Más que romántico, una poesía sensual. Erótica, vaya, eso es lo que andaba buscando. Usted ve Eclesiastés, es un libro de desidia, de dolor, como un humor negro. Y ve Proverbios, que inclusive hay proverbios que no fueron escritos tradicionalmente por judíos. Entonces, esas ideas en ciertas comunidades hebreas pensaban que no eran libros inspirados, pero al final la comunidad en conjunto y el consenso los decide incluirlos en el canon. Ya para la época, amados hermanos, en que se escriben, que se adoptan como libros inspirados, ya existía la versión griega de la Tanakh, llamada Septuaginta. Y en esa versión hay otros libros, los que ustedes conocen como apócrifos o deuterocanónicos, escritos en hebreo, en griego, que al compararlos, por ejemplo, si usted compara Sabiduría o el Eclesiástico, es como el equivalente griego a Proverbios y Eclesiastés. Entonces, esa dicotomía griega, ¿verdad? Recuerden que la tradición hebrea es, la lengua de Dios es la lengua hebrea. Por lo tanto, otro libro no inscrito en hebreo no puede ser considerado divinamente inspirado. Ajá, y estos libros de Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, que tienen parecida sabiduría a los apócrifos, entonces esto daba pie para que estos libros no entraran en el canon, pero finalmente entraron. Punto número 3 de esta parte, vamos a hablar de la estructura de Proverbios. Fíjense bien, el libro de Proverbios, si ustedes buscan por internet, en libros, a un Pablo Job o el otro libro de Samuel Pagán de Poéticos, dividen en colecciones o en colección de proverbios, perdón, en todo el libro. Algunos lo hacen en 7, otros en 8. Aquí vamos a ver que la mayoría de autores coinciden en que el libro hebreo de Proverbios se puede dividir en 9 colecciones o cuadernos más una introducción. Perdón, que incluye la introducción. Claro, desiguales en cuanto a su procedencia, desiguales en cuanto a su característica y que son precedidos por una introducción. Bueno, la primera colección. Está el prólogo, que nos dice cuál es el propósito y el tema de la sabiduría.
Y está en la colección, la primera colección del capítulo 1 hasta el 9, que nos habla de instrucciones y advertencias de los padres hacia los hijos. Casi 9 capítulos, la primera colección no atribuida a Salomón, inicia Proverbios. De ahí está la primera colección atribuida a Salomón, que es a partir del capítulo 10 y que es la mayor porción de Proverbios, hasta el capítulo 22, que es una serie de refranes aislados en sucesión, uno continuo del otro. Esa es la segunda colección. La tercera colección es la primera colección de los sabios, los dichos de los sabios. Esta es una colección atribuida a todos esos grandes sabios que contribuyeron a la composición del libro, y ahí está también plasmada esta sabiduría egipcia del siglo II antes de Jesús. Los capítulos 22 del versículo 17 hasta el 24-22 muestra esta tercera colección, y la cuarta colección, que es otra colección atribuida a esos sabios, a esos Becamín, ¿se acuerdan? Que es el resto del capítulo 24. Si me le baja el micrófono ahí, hermano, por favor. La quinta colección es del 25 al 29, que habla, o que es la segunda colección de Salomón. Esta es la segunda colección atribuida a Salomón. La primera era capítulo 10 al 22-16, y la segunda colección atribuida a Salomón es esta, del 25-1 al 27 al 29-27. De ahí el capítulo 30, otros autores solo dicen palabras de Agur, pero aquí se puede dividir en dos esta colección. Por eso hay 9 y no 8 como en otros autores. Porque el 30-15 al 33, que precede a las palabras de Agur, que era un rey sabio no israelita, son la famosa colección de proverbios numéricos, que ya vamos a hablar de eso, porque quiero darles un ejemplo de eso de los proverbios numéricos. Y esta colección 7 precede a las dos colecciones que terminan, que son las palabras de Lemuel, 9 versículos del capítulo 31, y el poema acróstico también, que lo vimos en la clase anterior, acerca de la mujer virtuosa. Esa es la última colección de proverbios. Entonces hay 9 colecciones precedidas por un prólogo, no hay epílogo, o podríamos considerar el tema de la mujer virtuosa como epílogo. Bien, vamos a ver obviamente en la otra clase algo más del contenido de proverbios. Antes quiero enseñarles este ejemplo, no sé si lo miran bien. El texto de Proverbios 30, del 15 al 33, es un proverbio numérico. Y aquí me refiero con esto. Los hebreos eran buenísimos para la mnemotecnia. No sé si la adquirieron por costumbre, por necesidad o influencia de las culturas o los grandes imperios del mundo antiguo. La mnemotecnia era una relación de objetos, palabras, colores, números con conceptos o ideas o mandamientos. El proverbio numérico de Proverbios 30, 15 al 33, este proverbio que tenemos ahí, participa a la vez de una máxima, de un enigma, de una comparación. Hay enigma, comparación aquí. Y este proverbio está en forma de mnemotecnia. ¿Por qué? Porque hace una relación de números con conceptos. La mnemotecnia era un ejercicio mental que hacían los hebreos para aprenderse conceptos e ideas de la ley. Yo no sé si algunos han estado en alguna clase presencial conmigo, pero yo a veces les pongo el ejemplo de la mnemotecnia
como ejercicio mental para memorizar ideas o conceptos. Y antes de explicar esa pantallita, ese slide, escuchen esto que hacían las madres hebreas en tiempos de Jesús, judías, para enseñarle a los niños la ley, utilizando mnemotecnia, una relación de los números con elementos de la ley mosaica. La mamá venía y le enseñaba al niño los números y le enseñaba algunos preceptos de la ley. Decía la mamá, número uno, decía la mamá, número uno, repetía el niño. Uno es el Señor nuestro Dios. Decía el niño, uno es el Señor nuestro Dios. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está la relación de la mnemotecnia. La relación de palabras, ideas. El número uno estaba relacionada con la ley, ¿verdad? Bien, después del uno, ¿qué sigue? Número dos. Entonces, ¿qué decía la mamá? Dos son las dos tablas de la ley. Recuerden que los 10 mandamientos estaban en dos tablas. Entonces el niño se aprendía eso. ¿Ok? Uno es nuestro Dios. Dos son las tablas de la ley. Ahora vamos con el número 3. Les decía la mamá. 3 son los patriarcas de Israel. Interesante, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el niño repetía, 3 son mis padres. Abraham, Isaac y Jacob. 4 son las matriarcas de Israel. ¿Cuáles eran? A ver. Sara, Raquel, y Lea. Acuérdense que Jacob tuvo 2 esposas. 4 son las matriarcas de Israel. 5 son los libros de la Torá. Berechit, Shemot, Vayinkra, Bemidbar y Tebarim. O sea, 5 son los libros de la ley. Génesis, el comienzo. Éxodo, estos son los nombres. Levítico, y llamó números en el desierto. Y Deuteronomio, que significa leyes, o estas son las otras palabras, otras leyes. Entonces el niño repetía, 5 son los libros de la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estoy ejemplificando el ejemplo de mnemotecnia, valga la redundancia. 6. Esta es una de las más complejas porque no todos estamos familiarizados con cultura hebrea, sobre todo del Nuevo Testamento para acá. 6, decía la mamá. 6 son los tratados de la Mishnah. La Mishnah es la interpretación oral de la Torá. Repito, apáguenme el micrófono que está ahí, Natán, por favor. 6 son
Los 6 tratados de la Mishnah. La Mishnah es la interpretación oral de la Tanakh que tenían los judíos, que dura varios siglos en escribirse. Y en esos 6 tratados era el Seraín, que eran las semillas, el Moed, que eran las festividades, el Nashim, que eran las mujeres, el Nesiquín, que eran los daños y perjuicios, el Kodashim, que eran las santidades o las leyes sobre la santidad, y el Torok, que era lo de la purificación. Entonces el niño repetía el número 6 con todos esos. 7 decía la mamá, 7 decía el niño. 7 son el séptimo día que descansó Yahvé. O sea, 7 representa el día séptimo que descansó Dios. Entonces el niño repetía 7 es el séptimo día de la creación o los 7 días que dura la creación y que descansó el Señor. Perdón. Y seguía repitiendo la mamá, y seguía repitiendo el niño, mnemotecnia. Número 8 decía la mamá. 8 son los 8 días que dura el tiempo de la circuncisión o al octavo día del nacimiento de un hijo varón se circuncida a un niño. Entonces la mamá y el niño repetían la ley y los números para memorizar. Eso es mnemotecnia. Llegamos al número 9. 9 son los 9 días de la circuncisión. Perdón, los 9 días que dura o que tarda un bebé en el vientre materno. Los 9 meses de la gestación representaba el número 10. El número 9. Y entonces llegamos al número 10. Al número 10. ¿Cuáles son? ¿Quién representaba el número 10? Es fácil. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Entonces el niño repetía que el 10 representaba los 10 mandamientos. De ahí seguía el número 11. Número 11. El número 11 es otro de los más complicados. Bueno, tenía que ver con el Pentateuco. El número 11 era las 11 estrellas en la visión de José cuando él está con sus hermanos, ¿se acuerdan? Bueno, eso representaba el número 11. Ahora sigue el número 12. El número 12 es fácil. ¿Cuál creen que es? Las tribus de Israel. Correcto, las tribus de Israel. Entonces decía la mamá, número 12, los 12 tribus de Israel, porque eso está relacionado con Israel y con los patriarcas. Y finalmente llegábamos al número 13. El número 13 está representado en el Deuteronomio 6 como los 13 atributos de Yahvé. Y entonces la mamá llegaba hasta ahí. Bueno, eso es mnemotecnia. Ahora, no tiene nada de relación con Proverbios, ¿va? Proverbios 30:15, pero el ejercicio de mnemotecnia también es utilizado de alguna manera para memorizar proverbios. Fíjense bien este ejercicio de mnemotecnia que tiene que ver con un estilo literario en los proverbios numéricos o una herramienta para la interpretación. Versículo 15 inicia, la sanguijuela tiene 2 hijas. ¿Por qué? Porque en los proverbios numéricos y en este se utiliza la mnemotecnia relacionada con conceptos, ideas y los números. Aquí en Proverbios 30, es utilizado el número 2, el 3 y el 4.
la mnemotecnia ayuda a retener en la mente las sentencias de este famoso proverbio numérico. Y este famoso proverbio numérico, y el número 2, 3 y 4, está en relación a lo que habla del Seol en el versículo 5. Dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca hartas, dice esta versión. Y aún la cuarta nunca dice basta. 2, 3 y 4. Ahora, ¿cuáles son las cuatro cosas que dices no basta? El Sheol, la matriz estéril, la tierra y el fuego. ¿Ok? Esos son los cuatro conceptos que representa el número 4 ahí en el versículo 15. Pero si ustedes siguen leyendo, ya en el 18 habla, tres cosas me son ocultas y una cuarta tampoco conozco. ¿Cuáles son estas cosas ocultas? O en realidad son cuatro cosas ocultas. ¿Qué dice el proverbista? Bueno, el rostro del águila en el aire, el rastro. Nadie mira el rastro del águila cuando vuela, ¿verdad? El rastro de la culebra sobre las piedras no deja rastro sobre las piedras. El rastro de la nave en medio del mar, o barco en medio del mar, se pierde. Y el rastro del hombre en la muchacha, dice. Es un ejemplo de mnemotecnia, de relación de cuatro ideas con cuatro cosas. Sigue diciendo el pasaje, el versículo 21. Este es uno de los famosos proverbios numéricos. Por tres cosas tiembla la tierra y por una cuarta que no puede sufrir, dice el versículo 21. El 22 dice las cuatro cosas. Las tres cosas que tiembla, porque tiembla la tierra, y la cuarta que no puede sufrir, dice. El siervo llegado a rey, el necio saciado de pan, la mujer aborrecida cuando se casa y la sierva cuando hereda a su señora. Interesante. Obviamente no voy a interpretar todo eso, solo les estoy ejemplificando el ejercicio de mnemotecnia que se hace porque este es un proverbio numérico. Versículo 24. Cuatro de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. ¿Cuáles son esas cuatro cosas más pequeñas que son más sabias que los sabios? La hormiga, porque la hormiga, el pueblo que no es fuerte, pero es verano, pero en verano prepara su comida, la hormiga. Los conejos, pueblo que no es vigoroso, pero hace su casa en la piedra. La langosta, que no tiene rey, pero salen todas por cuadrillas o por grupo. La araña, que la atrapas con la mano, pero está en los palacios reales. Obviamente es lenguaje figurado, amado hermano, pero es interesante. De ahí dice, tres cosas hay de hermoso andar y una cuarta que pasea con elegancia. ¿Cuáles son esas cuatro cosas que pasean con elegancia o con hermoso andar? El león, fuerte entre todos los animales y no retrocede para nada. El gallo altivo, cuando canta el gallo, ¿han visto un gallo cantar? Y el macho cabrío. Y el rey a quien nadie resiste. Sí, dice el 32, neciamente te has enaltecido y te has propuesto hacer mal, ponte la mano sobre la boca. Ciertamente el que bate la leche saca la mantequilla, el que con fuerza se suena la nariz saca sangre y el que provoca la ira causa contienda. Entonces, es interesante cuando uno va, por ejemplo, definitivamente cuando analizar este proverbio, tienen que analizarlo desde el punto de vista de la mnemotecnia y los números, pero recuerde que el lenguaje es figurado. Obviamente la otra clase vamos a estudiar algo más de los proverbios. Aquí solo es la introducción. Esta es otra estructura del libro, más resumida, pero igual.
contiene casi lo similar del anterior y lo que difiere es en el capítulo 31, 30 sobre los dichos de Agur, que incluye la colección de proverbios numéricos. Vamos a hablar, para terminar, algo más del paralelismo. Recuerden que era el paralelismo, que es una peculiaridad dentro de los proverbios. Pero antes, dos géneros dentro de los proverbios, que son el mashal, que ya sabemos que es refrán, máxima, dicho, sentencia o parábola, y está la instrucción. La instrucción. El mashal se aplica al principio de los dichos populares en forma breve, incisivos, inclusive cáusticos. Tiene que ver con que a veces estos proverbios son bastante fuertes, antiguos. Son dichos populares que con el transcurrir del tiempo se transforman en sentencias que más estilizadas, que adoptan la estructura sintáctica del paralelismo. El mashal también abarca nuevas formas de aforismos. ¿Se acuerdan los aforismos? De poemas, de enigmas numéricos, como el que acabamos de ver. Con el paso del tiempo, estos refranes se agruparon en colecciones. Entonces, la colección correspondiente al 10-29, capítulo 10 al capítulo 29, esas colecciones son puramente mashal, o sea, proverbios, sentencias máximas. El capítulo 10 al 29 incluye la colección de proverbios de Salomón, la primera colección, incluye los dichos de los sabios del 22 al 24, hablando de capítulos, e incluye la otra colección de Salomón del 25 al 29. En cambio, el otro género dentro de los proverbios es la instrucción, que es otro género literario común en el Antiguo Oriente y que consiste en sentencias formuladas en forma imperativa dirigidas de un padre a su hijo o de un rey a sus súbditos o de un maestro a su discípulo. Esta serie de instrucciones, la intención es educar el camino o en el camino recto y asegurarse una continuidad generacional, que su herencia va a ser bien, pues. O sea, en otras palabras, el padre, el maestro, el rey, lo que trata o el propósito de la instrucción es que su herencia, sus hijos, sus hijas, vayan por el buen camino. Y entonces, transmiten estos valores sobre lo que se asienta en la tradición de los mayores, de los antiguos, de los ancianos. Este género de la instrucción la encontramos en los primeros 9 capítulos. Entonces, del capítulo 1 al 9 encontramos la instrucción como género literario. Cuando usted vaya a interpretar proverbios, primero identifique si va a ser una instrucción o si va a ser un mashal o un proverbio en sí. Capítulo 1 al 9, instrucción. Capítulo 10 al 29 son los mashal. Y entonces caigo al paralelismo. ¿Se acuerdan los paralelismos? En geometría, en matemáticas o en ingeniería, pues son dos líneas paralelas, ¿verdad? Es un estilo de la literatura poética y sapiencial. Estílicamente, el proverbio suele articular o se suele articular mediante paralelismos, que es el recurso más usual de la poesía hebrea. El paralelismo es la correspondencia
de un verso, en este caso de la línea A, con otro verso o estico, que es la línea B. Tenemos un ejemplo aquí. El paralelismo, Proverbios 16:16, concentrándose en el contenido, ¿va? Si el paralelismo, el segundo estico, es similar al primer estico, ahí lleva acento de la E, se trata de un paralelismo sinónimo. Ustedes ya saben que es un paralelismo sinonímico o sinónimo. Lo que queremos decir aquí es que la primera línea se le conoce como el primer estico, o éstico, creo que es, sí, éstico. Ya voy a explicar qué es eso de éstico. Y la segunda línea se llama el segundo éstico. También llamados monóstiquio o monostiquio, porque tiene dos líneas. Este paralelismo, este versículo de Proverbios 16:16 dice, en su primera línea o primer estico, adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro. Primer estico. Y adquirir inteligencia, preferible a la plata. Segundo estico. O segunda línea o primera línea. Ya ustedes saben que es un paralelismo sinónimo, que la segunda línea es sinónima a la primera o trata de decir lo mismo. Aquí lo nuevo que les estoy incursionando es, obviamente tiene que ver un lenguaje técnico que es los estiquios o los hemísticos. Fíjense bien, en música, pero también en literatura poética y sapiencial, se utiliza esta terminología. En la Biblia, al igual que en cualquier otra literatura, los recursos del lenguaje constituyen una ilimitada riqueza al transmitir el mensaje. En los paralelismos, que es un recurso de la literatura hebrea, poética y sapiencial, es muy usada en este tipo de recursos, más en el ámbito poético. El paralelismo está constituido por dos frases paralelas, ya vimos la gráfica de las líneas paralelas, que mutuamente se complementan. Ahora, el conjunto formado por dos mitades paralelas, o sea, por estas dos líneas aquí, se llama éstico. En griego, línea. Estas dos líneas llamadas éstico, por eso se le conoce primer éstico, segundo éstico. También se le conoce como hemistiquio o líneas a la mitad. En poesía, en música y obviamente en literatura sapiencial, la primera parte se llama monostiquio y la segunda línea, monostiquio. Entonces, en este ejemplo que no es de Proverbios, es de Salmos, dice el salmista, el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esa es línea A. Ese es un monostiquio. Y lumbrera a mi camino. Línea B o el otro monostiquio. Ambas líneas, A y B, son monostiquios, que es un todo. Una idea general. Ese es el propósito, es una idea general. Por eso no se pueden interpretar individualmente, tiene que interpretarse en conjunto ambas líneas. Que a su vez plantea un hemistiquio, que el hemistiquio es la primera parte, la A, y la segunda parte, la B. En otras palabras, línea, decir hemistiquio, estamos diciendo lo mismo. Y cuando tengamos dos líneas paralelas, es un monostiquio o un éstico, ¿verdad? Para que no se confundan en esa vaina. Miremos este otro ejemplo.
Aquí lo vemos más claramente. Dice el Proverbio 17:21. Quien engendra a un necio es para su tristeza. Primer éstico o hemistiquioa, ¿verdad? Y no tendrá alegría el padre de un tonto. Segundo éstico o hemistiquio B. En otras palabras, línea A, línea B. Ahora, perdón por ese mucho que se leí. Hay otro recurso literario que se llaman estructuras quiásmicas y estructuras concéntricas a la hora de analizar el texto bíblico. Este último caso, este paralelismo es un paralelismo sinónimo, pero es un paralelismo sinónimo estricto. ¿Por qué? Porque yo lo puedo seguir dividiendo o estudiando, sintácticamente formo un quiasmo. Un quiasmo se deriva de la letra X del alfabeto hebreo, que es la Ji. De modo que cuando hacemos una estructura quiásmica en literatura, estamos formando una X. Lo organizamos de tal manera, el texto bíblico o el pasaje, que formamos una X. Y ahí tengo la X, si ustedes se fijan. Entonces, el hemistiquio A, que yo podría decir aquí, en vez de decir 1, le voy a poner B para no confundirlos. Y este le voy a poner A y B. Entonces, fíjense bien. Una cosa es la letra mayúscula en el ejemplo y otra cosa es las letras minúsculas. El hemistiquio A, que es la línea A, por decir, si esa nomenclatura, esa semántica de hemistiquio y línea lo confunde, ¿verdad? Entonces voy a usar línea. Pero técnicamente así se llama. La línea A, mayúscula, es la frase, quien engendra un necio es para su tristeza. Ese hemistiquio lo divido en sentencias más cortas y le agrego una letra A minúscula para formar el quiasmo. Entonces, fíjense bien, le escribo una A minúscula a la primera frase, quien engendra a un necio. Obviamente, cuando usted entiende engendrar, está hablando de un padre, ¿va? Que los padres, el macho engendra. En este caso, el varón engendra. En otras palabras, es el padre del necio, ¿verdad? Y la línea B minúscula dice, es para su tristeza. Aquí ve, es para su tristeza. ¿Qué qué está diciendo? Que el padre que engendra a un hijo y este es necio, realmente es para su deshonra, eso es para su tristeza, para su frustración. El hemistiquio B me está diciendo lo mismo en otras palabras. Dice, este padre y no tendrá alegría. ¿Quién? El padre de un tonto. Hay una comparación porque el quiasmo me relaciona frases, nombres, palabras, ideas y forma una X porque son ideas cruzadas. Entonces, quien engendra es el padre. Aquí está, ¿ve? El padre. Y lo marco, fíjense bien. ¿Quién engendra? El padre. Aquí está. Aquí la continuación de la idea o me refuerza. Por eso es un paralelismo sinónimo, pero un estricto porque sintácticamente es un quiasmo. Bien, esto no les voy a preguntar en examen, ¿verdad? Yo sé que esto requiere otra clase aparte, pero es necesario que ustedes conozcan esto. Ahora, hablando del padre,
porque el otro sujeto en el versículo es el necio o el tonto. Aquí está, ¿ves? El tonto. Lo voy a sombrear. ¿Dónde está el equivalente? Por eso a esto lo llamo A y a este la llamo A', porque esta es la contraparte, el sinónimo o el antónimo o la idea que contraria o la idea de complemento. Vamos al B minúsculo en la línea A. La palabra tristeza la vamos a remarcar y cursiva. Tristeza. En la línea B o en el hemistiquio B, en B', que es lo contrario a esto o lo complemento, aquí hay dos ideas contrarias. Tristeza, alegría. Aquí engendra padre. Aquí son más sinónimas, aquí son contrarias. Ahora, dice es para su tristeza. ¿El qué es para su tristeza? El padre que engendra un necio. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir es para su tristeza? O sea, que este hijo engendrado, que se convierte en un hijo necio, no le traerá alegría al padre. Esto se llama quiasmo, estas X cruzadas. A con A mayúscula, A B minúscula, es el paralelismo sinónimo. Y las A minúsculas primas son las frases que me dicen dónde ocurre el quiasmo, que es una fórmula sintáctica utilizada para el análisis de texto. Es esta idea, miren, A con A, B con B. Bien, para ir finalizando, el propósito del libro de los Proverbios es darnos sabiduría, doctrina, razones de prudencia, justicia, juicio y equidad. Los proverbios, amados hermanos, están diseñados de manera práctica. De manera práctica que podamos entender de qué se trata, hermanos y hermanas, la vida. Ese es el propósito de los proverbios. Nos enseña de una manera práctica para entender la vida o de qué se trata la vida. Aparte de darnos sabiduría, ¿verdad? Instrucción, razones de prudencia. Nos enseña de justicia, de equidad, de juicio. El tema fundamental en Proverbios tiene que ver, y esto lo vamos a ver en la otra clase, con el temor a Yahvé.